sesión, entonces no habrá ningún problema y se retomarán todas las preguntas que queráis hacerlo respecto a cualquier tema en cualquier momento. Estamos prácticamente en familia, así que yo paso la palabra a Beatriz Barbeito y gracias por asistir. Bueno, buenos días, gracias Isa. Y como bien has dicho, hoy, la verdad que dada la fecha del año y como estamos también actualmente con la pandemia, creo que es un mes complicado. Pero bueno, queríamos hacer esta charla un poco como complemento a la información, más que, dice aquí Silvia que no se oye, pues yo creo que es problema de ella, Isa, me parece, ¿eh? Sí. Sí, pero a ver, Sí, Silvia. escríbele en el chat, que yo creo que no he conectado yo bien el audio. Sí. Sigue, hablo yo con ella. Vale, nada, escríbele tú. Pues nada, que lo que comentábamos, que aunque vamos a mandar la información, creíamos que, bueno, una charla presencial, aunque sea de manera virtual, con los ponentes que vamos a tener hoy, yo creo que era interesante pues, un poco para clarificar dudas que pudierais tener y complementar la información que vamos a mandar de forma virtual a efecto de email. Entonces, un poco para que tengáis claro que esto es una aclaración y una presentación de parte de Musashi, que es la empresa con la que colaboramos desde CECAM Málaga, y agradecer tanto a Javier como a José Ángel que siempre su predisposición para cualquier jornada que queremos hacer desde CECAM Málaga. Y un poco la idea era eso, todas las normativas que van saliendo, y como sabéis que esta parte también es obligatoria junto con el registro retributivo y otra serie de obligaciones que estamos teniendo las empresas, pues un poco daros un norte si teníais dudas y organizarlo, ya que esta empresa pues, se dedica a hacer pues, planes de igualdad, planes de acoso y registro retributivo. Así que yo no me enrollo más, Javier, te doy paso y como siempre agradeceros vuestra disposición. Bueno, pues buenos días. Gracias a vosotros en BEA por la nueva invitación a participar. Hoy con el tema de los protocolos de acoso. Que si bien es cierto que la obligatoriedad o la obligación es desde el año 2007, ¿vale? Ahora pues parece que las empresas están pensando que es una cosa reciente. Y quizás sea porque, bueno, porque salió digamos, unos protocolos de actuación o de funcionamiento por parte de Inspección de Trabajo, ¿vale? Donde ahora pues empieza a sonar de nuevo y parece que es una cosa nueva. Pero, como digo, llevamos desde el año 2007 con esta obligación. Voy a compartir una pantalla con la presentación que voy a ir siguiendo, ¿vale? Isa, tú has comentado antes que dudas que tuviese que la hiciéramos por el chat. Yo no tengo ningún inconveniente que si hay alguien que quiera preguntarme sobre la marcha, pues que lo vayamos haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que voy a intentar de explicar es las diferentes definiciones, o por lo menos intentar aclarar un poco las distintas tipologías de lo que llamamos acoso. Muchas veces el gran problema que tienen las empresas, sobre todo las pequeñas, es que llamamos acoso laboral o acoso sexual o de género tal y no sabemos diferenciarlo, ¿vale? Entonces ahí es donde está verdaderamente gran parte del problema, sobre todo de las pymes, porque cuando alguien se siente que, no sé, que tiene una conducta, ¿vale? Inapropiada, como digo en el punto 8, ¿vale? Normalmente tendemos a generalizarlo todo y hablar de acoso, ¿vale? Y entonces vamos a intentar definir qué es acoso y qué no es acoso, ¿vale? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta también, como ha comentado Bea, es que existe una gran amplitud de normas, ¿vale? Relacionados con el tema del acoso, el tema de género, el tema de igualdad, de no discriminación. Entonces tenemos desde textos internacionales a nivel mundial, de la Unión Europea, los textos españoles, criterios técnicos, como decía antes, ¿no? De las notas técnicas de la Inspección de Trabajo. Y verdaderamente en muchas ocasiones, por ejemplo, un convenio muy importante que hay en la materia de la Organización Internacional del Trabajo y una recomendación que todavía está pendiente de ratificar por España, ¿vale? Para que se haga, digamos, norma, pero, bueno, sirve como referencia. Después tenemos una serie de directivas que se han trasladado a la normativa española,
dentro de España, pues bueno, el tema básico de la Constitución y después la ley de igualdad es la que marca, digamos, los principios básicos, y sí que cobra verdaderamente importancia la ley de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Precisamente la nota técnica que sacó en el mes de abril la Inspección de Trabajo este año habla sobre todo de los riesgos psicosociales, ¿vale? Entonces, por eso creo yo que es por lo que el sector fundamentalmente de la formación está hablando de la obligatoriedad ahora, porque han salido esta nota técnica y entienden que ahora es cuando hay que tener evaluados los riesgos psicosociales. Y como digo, esto es desde el año 2007, ¿vale? Bueno, y la ley de prevención de riesgos laborales lleva desde el año 95, o sea que mucho antes, ¿vale? Pero como digo, ahora que la Inspección de Trabajo parece que estamos viendo un poco fichas, pues nos estamos un poco preocupando más por esta materia. Bien, bueno, la amplia variedad de disposiciones referidas al acoso, pues bueno, desde un punto de vista de normativa laboral, pues nos lo encontramos en todo el tema de negociación colectiva, los acuerdos marcos, los convenios, los planes de igualdad, los posibles protocolos que existan en las empresas, ¿vale? Con el diferente contenido, los códigos de conducta, ¿vale? Que no necesariamente tienen que ser unos protocolos, ¿vale? Ni existen a lo mejor la obligatoriedad. Hay muchas empresas, sobre todo las grandes, que tienen códigos de conductas, ¿vale? Que abarcan otra serie de cuestiones, no meramente protocolos de acoso. Si bien es cierto que, como digo, las grandes normalmente eso lo tienen implantado. El problema está en las pymes, ¿vale? Que no tenemos, normalmente no se suelen tener códigos de conducta generales y por la experiencia que tenemos, pues muchas de ellas tampoco tienen definido lo que son los acosos, digamos, contra el acoso sexual o por razón de sexo. Bien. Como decía, ¿vale? Lo primero que tendríamos que ver es qué es acoso y qué no es acoso, ¿vale? Insisto, muchas veces en las empresas decimos, oye, estoy sufriendo un acoso, ¿vale? O he sufrido un acoso, o verdaderamente tengo a lo mejor alguna diferencia con otra persona y la palabra que se usa es el acoso. El acoso está definido, ¿vale? Y todo lo que no sea acoso, pues lo que llamamos es un conflicto, ¿vale? Entonces, hay una serie de pautas para la definición de lo que podría ser acoso y lo que no sea, pues es, vamos a decir, un problema entre personas, ¿vale? Entonces, existen diferentes tipos de conflictos, de interés, de poder, de identidad ideológico. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo en el sentido de decir, oye, si yo llego a mi empresa y discuto o, no sé, o tengo una gresca con una persona de mi compañía porque yo soy del Madrid y el otro es del Barcelona y discutimos, es que me está acosando. No, estamos discutiendo, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el término de acoso, ¿vale? Entonces, eso hay que dejarlo claro, ¿vale? Después, definir, bueno, situaciones de posible conflicto interpersonal que no constituyen acoso psicológico, como digo, ¿no? Unas críticas constructivas o evaluaciones que se hagan, conflictos entre personas por problemas concretos, que haya alguna discusión, actos singulares, bueno, situaciones organizativas, como es que dentro de las empresas, pues, se definan una serie de cuestiones o que cambien, digamos, la forma de funcionar dentro de las empresas, conflictos que se den durante posibles situaciones de huelga, protesta, que van a ser conflictos de intereses dentro de las empresas, eso no tiene por qué ser acoso, ¿vale? Amonestaciones, conflictos personales y sindicales, es decir, que ya os digo, que esto nos pasa todos los días en las empresas y todos los días en la vida misma, ¿vale? Y como tal, no se puede definir como situaciones de acoso. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto está ligado a lo que es el protocolo de acoso, que después veremos más adelante el funcionamiento. Y entonces, claro, las personas que vayan a intervenir en el procedimiento de investigación para ver si es un acoso o no es un acoso, esto lo tienen que conocer. Es decir, si una empresa recibe una denuncia por posible acoso de una persona, en el momento que vea que verdaderamente no cumple los requisitos mínimos para que se puedan calificar como acoso, pues entonces dice, oye, mira, esto es un conflicto y vamos a intentar solucionarlo de una manera totalmente distinta a lo que sería un procedimiento para investigar si verdaderamente es un supuesto caso de acoso, ¿vale? Bueno, aquí tenemos las definiciones de lo que es acoso en términos general
y acoso laboral, ¿vale? Bueno, el acoso laboral lo que nos dice es que es una conducta, actitud o acción que realiza una persona o un grupo de personas con cierta reiteración, que ahora veremos, hay teorías por ahí, ¿vale? Donde bueno, teorías y criterios jurisprudenciales donde nos dice cuál es esa reiteración o cuánto se tiene que prolongar durante el tiempo, ¿vale? Que pueda considerarse ofensiva, humillante, violenta o intimidatoria y siempre va a tener que producirse en el lugar del trabajo o con ocasión de este. Que ahora después veremos en el convenio de la OIT, ¿vale? Que os decía que no está ratificado todavía por España, pero sí deja claro cuáles son los criterios para que se defina el ámbito laboral, ¿vale? Siempre tiene que implicar, bueno, un insulto, menosprecio, humillación, discriminación o coacción, ¿vale? Y después también que sea en el ámbito psicológico, sexual, ideológico, ¿vale? Entonces ahora aquí veremos una serie de situaciones para que podamos hablar de acoso laboral, que es en términos generales. Después siempre tenemos que entender que tienen que llegar a lesionar la integridad de la persona acosada, ¿vale? Y, bueno, que se den en las condiciones de trabajo. Bueno, en términos generales, tienen que ser hechos muy graves. Es decir, cuando a lo mejor, no sé, y el tema típico de, oye, es que un compañero me ha dicho guapa o guapo, me está acosando. No, ¿vale? Eso será a lo mejor una falta o será a lo mejor un comentario de mal gusto, pero no va a ser un hecho muy grave, ¿vale? Después, tiene que ser de forma reiterada en el tiempo. El criterio jurisprudencial habla de por lo menos una vez a la semana y durante un periodo de 6 meses. Hay una teoría por ahí de Lehmann, ¿vale? Donde eso lo vincula con el tema de los riesgos psicosociales, pero tiene que ser prolongado, ¿vale? Y susceptible de causar daño a la salud, ¿vale? Entonces, si no se dan esos requisitos, pues en principio no se va a considerar tema de acoso, ¿vale? Después tenemos el acoso moral o el famoso moving, ¿vale? Que, como digo, tiene que ser prolongado. Aquí lo que se tiene que ejercer es una violencia psicológica. Entonces, al igual que hemos dicho antes, pues lo que se trata es pues de coaccionar, ¿vale? Y de intentar perturbar a la persona o a la víctima, ¿vale? Que está en el trabajo. Al igual que decía antes, ¿vale? Pues tiene que existir realmente una finalidad lesiva, es decir, que vaya a lesionar la dignidad profesional o personal del trabajador o de la trabajadora. Normalmente esto está preestablecido, está, digamos, pensado previamente, ¿vale? Y como se suele decir vulgarmente, se va contra esa persona, ¿vale? Entonces, después, a nivel de lo que es la tipología, pues puede ser descendiente, es decir, de arriba hacia abajo, ¿vale? También puede ser horizontal entre distintos compañeros, ¿vale? O ascendente, de una persona en un nivel jerárquico inferior hacia uno superior, ¿vale? Como decía antes también, se tiene que intentar dañar a la otra persona que sea persistente en el tiempo y que vulnere los principios, los derechos fundamentales de la persona acosada. Bien, de lo que nos ocupa hoy, que es el protocolo para prevenir el acoso sexual o por razón de sexo, ¿vale? Aquí verdaderamente es donde muchas veces existe falta de entendimiento en cuanto a lo que es la interpretación o el criterio, ¿vale? Entonces, aquí la ley, como decía antes, que esto está vigente desde el año 2007 con la ley de igualdad, la 3/2007, ¿vale? Nos dice que sin perjuicio de lo que se establezca en el Código Penal, se entiende, ¿vale?, acoso sexual, el comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Es decir, condición de naturaleza sexual, ¿vale? Se orienta hacia lo sexual, ¿vale? Y pueden ser comportamientos verbales o físicos, ¿vale? Entonces, como os decía antes, hay muchas veces que a lo mejor dice, oye, me estás acosando sexualmente y verdaderamente no es un acoso sexual, es otra cosa totalmente distinta, ¿vale? Que lo vamos a ver.
Bueno, se identifican dos tipos principales de situaciones de acoso, lo que es el chantaje sexual o acoso de intercambio, o el acoso ambiental, ¿vale? El chantaje sexual, bueno, pues el que normalmente se realiza por un superior, ¿vale? Y consiste en hacer depender la mejora de las condiciones de trabajo o incluso estabilidad de empleo a cambio de propuestas sexuales, ¿vale? Y el acoso ambiental es realizado por cualquier compañera o compañero de trabajo, incluso por persona de categoría superior o inferior, jerárquica, que tiene efecto de crear un ambiente de trabajo hostil, degradante, intimidatorio y inseguro, ¿vale? Entonces, como veis, aquí todo lo que decía es, vamos con la orientación hacia el sexo, ¿vale? Entonces, verdaderamente lo que tendríamos que saber definir muy bien si esto se está produciendo, ¿vale? En las empresas. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una es la víctima, ¿vale? Que lo ponga en conocimiento, pero también las empresas tenemos responsabilidad que si estamos detectando que eso se está produciendo, tenemos que velar porque eso acabe, ¿vale? Y eso se corrija. Si la empresa es conocedora de ello y no actúa, ¿vale? Estará incurriendo en una infracción de carácter muy grave, ¿vale? Con las consecuencias que veremos posteriormente. Bien, bueno, motivo, o sea, ejemplo, mejor dicho, de posibles conductas constitutivas de acoso sexual. Pues aquí tenemos un listado enorme, ¿vale? Como os decía antes, esto tiene que ser reiterado y no puede ser, ¿no? Como, no sé, el ejemplo, oye, pues comentarios, chistes o bromas de contenido sexual o obsceno, ¿no? No es lo mismo que yo a una compañera o un compañero de trabajo pues le enseñe una foto de alguien desnudo, ¿vale? O un vídeo o algo que pueda ser de una forma puntual, ¿vale? Haga que yo le esté enviando constantemente a otra persona vídeos de contenido sexual o haciéndole chistes y tal. Obviamente, si son consentidos, ¿vale? Y tenemos manera de justificar que eso es consentido, pues no hay acoso, obviamente. Pero si la víctima, la supuesta víctima, puede demostrar que verdaderamente estaba en contra de que se le enviasen esas fotos, esos vídeos, etcétera, o esos chistes, ¿vale? Pues entonces podría considerarse que a lo mejor estamos en una situación de acoso. Bueno, aquí hay un listado enorme, lo más, vamos a decir, lo más claro y lo más importante o más fácil de demostrar, sobre todo si hay testigos, hay manera de demostrarlo, bueno, pues lo que es ya el contacto físico, ¿no? O que se le vaya intimidando a una persona, se le vaya persiguiendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso también en algunas ocasiones, bueno, incluso no, también en muchas ocasiones, pues lo que es la proposición de quedar fuera del trabajo, vamos a vernos, vamos a quedar de manera reiterada, ¿vale? Pues puede ser una situación de acoso, ¿vale? Obviamente, como digo, no tiene que ser no consentido. Si es consentido, pues es otra historia, ¿vale? No tenemos la cuestión de acoso. Y después, para diferenciar, pues tenemos el acoso por razón de sexo, ¿vale? Que es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona. Antes, Beatriz, antes de conectarnos, pues estamos hablando de la diferenciación, ¿no? De tipologías que hay ahora, ¿no? Definidas. Pues aquí, bueno, pues hombre, mujer, ¿vale? Y entonces, bueno, pues el acoso es conductas que van con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad, derecho a igualdad, ¿vale? Y crear un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. Y esto es por el motivo del sexo que tenga cada uno, ¿vale? Entonces, como por ejemplo, bueno, también es meramente ilustrativo, que no son solamente estos, bueno, pues tener actitudes condescendientes o paternalistas, ¿vale? Proferir insultos basados en el sexo o orientación sexual, ¿vale? Conducta discriminatoria por el hecho de ser mujer u hombre, formas ofensivas de dirigirse a la persona, es decir, tú por ser hombre o por ser mujer, pues te estoy, y perdóname la expresión, te estoy machacando, ¿no? O, como decía antes, un chiste de manera aislada, pues bueno, pues tendrá mal gusto, a lo mejor, ¿no? Pues lo típico, un hombre que no sabe hacer dos cosas a la vez o una mujer que tal, digamos los estereotipos que se suelen decir. Bueno, pues, oye, mira, a mí no me cuentes esos chistes que no me hacen gracia.
¿vale? No puedes ir a poner una denuncia por acoso porque ha sido un tema aislado una vez y tal. Ahora, si eso se repite constantemente y la persona supuesta víctima pues se siente que va contra ella, pues entonces obviamente sí que se podría por lo menos investigar, a ver si verdaderamente es un caso de por razón de acoso, por razón de sexo, ¿vale? Aquí tenemos pues también el listado, ¿vale? De posibles o de ejemplos, ¿vale? Sobre todo, bueno, pues en muchas ocasiones lo típico que tenemos y de manera estadística y con mayor número de casos, pues lo típico, oye, pues por ser mujer no te doy puestos de una responsabilidad superior. ¿Por qué? Porque te puedes quedar embarazada, porque puedes tener hijos y entonces pues por el simple hecho de ser mujer no te promociono o no te doy estas condiciones de trabajo, ¿vale? Y a un hombre sí, ¿vale? Verdaderamente, fijaros que con el tema de los planes de igualdad, en términos generales, que eso tiene la tipología de empresas por número de personas en la plantilla, la obligación de hacerlo en función de ese número, pero con el tema del registro retributivo, que tuvimos también la ocasión de hacer la presentación, la webinar, explicando ese tema, lo que verdaderamente se va buscando es la discriminación o la posible discriminación que haya entre hombres y mujeres, ¿vale? Entonces, como os decía antes, si por el hecho de ser mujer me estás penalizando, pues eso obviamente es motivo de infracción. Si en este caso es búsqueda de una persona hacia otra o de un grupo de personas hacia otra por el hecho de su sexo, pues entonces se podría dar una situación de acoso, ¿vale? Aquí tenemos el listado grande, ¿vale? Y después tenemos también que esto es verdaderamente un poco ya, no sé si llamarlo subjetivo o casi más, es algo más complejo de identificar, porque es un tema social, más bien, ¿no? Y también aquí es donde no se sabe diferenciar, normalmente por razón de sexo, sexual o por razón de género, ¿vale? Pues el tema del género es, digamos, unas normas o comportamientos que la sociedad ha establecido para cada sexo, ¿vale? Y entonces, todo lo que sea una situación que, vamos a decir, que vaya en contra de los pensamientos que están establecidos, pues se le puede perseguir a esa persona y entonces pues tendría la consideración de acoso por razón de género. Es decir, se entiende que los hombres no se encargan de determinadas tareas y como los hagan, pues se le persigue, se le critica, se le hacen burlas, se le hacen comentarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Como digo, es un tema más social, no tanto por tema de sexo, pero sí a nivel un poco social. Son, como digo, las expectativas que tiene la sociedad sobre conductas, pensamientos y características que acompañan al sexo, ¿vale? Pongo aquí el ejemplo, las ideas sobre cómo se espera que los hombres y las mujeres se comporten, vistan y se comuniquen, ¿no? Oye, pues si mañana seguramente vaya un hombre a una empresa con una falda, pues seguramente todo el que esté en la empresa querrá pasarse por su puesto de trabajo para verlo, ¿vale? Entonces, y si lo hace una mujer, pues obviamente es una cosa que la tenemos asumida, ¿vale? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Y decir, oye, pues si se me va instigando o se me va presionando por esas cuestiones, ¿vale? Básicas, pues se podría dar el caso de acoso por razón de género. Esto normalmente también, pues lo típico, ¿no? Oye, pues los hombres que a lo mejor, pues, se quedan al cuidado de los hijos, haciendo tareas domésticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, oye, pues eres no sé qué, eres no sé cuánto, fíjate, eres un blandengue, eres tal, no sé qué, ¿vale? Bueno, pues no es por ser hombre, sino es por lo que hace un hombre cuando socialmente, hasta ahora, pues lo estaba haciendo una mujer, ¿vale? O al contrario, ¿vale? Vale, y después, como os digo, también otras conductas inapropiadas en el trabajo, en este caso acoso discriminatorio, ¿vale? Pues estas son conductas indeseadas donde lo que se persigue es por cuestiones de color, edad, nacionalidad, raza, origen étnico, sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Esto como ejemplo, pues no sé, oye, bueno, el tema del color, nacionalidad, raza y tal, lo tenemos un poco, desgraciadamente, que se dan muchos casos, ¿no? Oye, pues tú por ser sudamericano o sudamericana, pues no te
no te trato de manera igual que si eres, vamos a decir, afín a mí, ¿vale? El tema de la edad, ¿vale? Pues todos sabemos, ¿no? O sea que, no sé, un comercio, ¿vale? Pues determinados tipos de comercio, pues, o en bares, determinados bares, sobre todo de noche y tal, pues discriminan, ¿no? O sea, hacen discriminaciones si a lo mejor una persona de 50 años va a pedir trabajo en una tienda de ropa X, ¿vale? Y lo que van buscando pues son chicos o chicas más jovencitas, ¿vale? O para poner copas en un pub, ¿no? Pues no, yo a ti no te cojo por la edad, claramente, ¿vale? Obviamente, eso sería una discriminación en cuanto al acceso de empleo, ¿vale? Pero pensemos que ya está en la empresa, ¿vale? Las personas pues todas crecemos, ¿vale? Y dice, oye, pues, ¿qué haces? ¿Me vas a echar porque voy cumpliendo años? ¿Vale? Pues sería un posible caso de acoso, ¿vale? Bien, entramos un poco en materia, ¿vale? Y tenemos que ya empezar a ver qué es lo que tendríamos que entender, ¿vale? Que tienen que hacer las empresas ante una conducta inapropiada, ¿vale? Entonces, lo primero es ver si es una conducta inapropiada o un conflicto, ¿vale? Identificar ese tipo de conducta, identificar a las partes. Fijaros que las empresas no solamente tienen que velar por las relaciones entre personas de la misma empresa, ¿vale? Tienen que considerar que puede venir alguien de fuera, ¿vale? Y también acosar a personas de nuestra empresa, ¿vale? Y se tienen que establecer los procedimientos y los canales oportunos para que eso se ponga a lo alto de la mesa y se tenga que corregir. Bueno, después ver las premisas, como decía antes, para saber cuándo se produce, la frecuencia, la reiteración, ¿vale? De tal manera que podamos ver si verdaderamente causa daño o no causa daño a la salud. Como decía, una actuación de manera aislada quizás a lo mejor no sea acoso. Ojo, teniendo en cuenta que no sea a lo mejor un acoso sexual, ¿vale? Eso de la reiteración, decimos, no, mira, que es que no es lo mismo, me está mandando a lo mejor un chiste, una broma de contenido sexual a que coja, me arrincone en el archivo y intente tocamiento, abuso, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces eso obviamente no se puede permitir y no cabe decir, no, es que lo ha hecho una vez y tiene que ser reiterado. No, no, eso ya es conducta totalmente lesiva y muy grave, ¿vale? Bueno, después también ver cómo se inicia el procedimiento, ¿vale? Con indicios, no necesariamente tiene que tener pruebas, es decir, la persona víctima tiene una serie de indicios donde puede establecer que está bajo una situación de acoso y con eso ya se tiene que establecer el procedimiento, ¿vale? Después también tenemos que saber que estamos en el marco de una relación laboral, con lo cual, como decía antes, trabajador por cuenta ajena, después el personal empleado público va por otro lado, incluso los voluntarios. Es decir, todo lo que esté relacionado con la empresa nos afectará. Y bueno, también tenemos que saber que estamos bajo la tutela de un derecho fundamental y que obviamente tenemos que protegerlo. En cuanto a lo que es el protocolo, pues sabemos que estamos ante un cumplimiento normativo. Como decía antes, la Constitución lo establece, la Ley Orgánica de Igualdad, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, bueno, y nosotros como empresa del sector privado nos basamos en el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Como decía antes también, después esto va bajando. Tendríamos que ver qué es lo que nos dicen los convenios colectivos o incluso aquellas empresas que tengan o que vayan a tener establecidos procedimientos, ¿vale? De protocolos o de actuación, pues obviamente tenemos que ponerlo sobre la mesa y velar porque se cumpla. Aquí, en cuanto a lo que nos señala la Ley de Igualdad, en el artículo 48 nos decía que las empresas tienen que promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, ¿vale? Y arbitrar procedimientos específicos para su prevención, ¿vale? Y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que pueden formular quienes hayan sido objeto del mismo. Es decir, lo que nos está diciendo, necesitamos un protocolo, ¿vale? Entonces, estas medidas se tienen que negociar con los trabajadores. Ojo, normalmente, y en términos de negociación colectiva, normalmente cuando se habla de
negocia con los representantes de los trabajadores, vale, estamos hablando de empresas más o menos medianas, grandes. La gran mayoría de pymes no tienen, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no tenemos RLT, pues la empresa no tiene con quién negociar, porque tiene que ser una representación legal de los trabajadores establecida como tal. Es decir, no vale ni siquiera, en este caso en concreto, tengo RLT, pero yo creo una comisión ad hoc, negocio con ellos. No, no, no. Tiene que ser con la RLT. Y si no se tiene, ¿vale? La empresa lo establece de manera, digamos, interna y se lo da a conocer a los trabajadores. Es la gran diferenciación que vamos a encontrar, si tenemos representación legal o si no tenemos. Si la tenemos, tenemos que sentarnos a negociar con ellos, y más aquellas empresas que, bueno, que tengan obligación de tener un plan de igualdad. Si tenemos obligación de tener un plan de igualdad, esto está recogido dentro del contenido mínimo de dichos planes de igualdad. Con lo cual, como el plan de igualdad obligatoriamente se tiene que negociar con representación legal de los trabajadores, si la tiene la empresa bien y si no convocatoria a los sindicatos, pues en esta materia obviamente también tiene que formar parte de negociación. Puede hacerse dentro de lo que es el amparo de la negociación del plan de igualdad o se puede hacer aparte, ¿vale? Pero si tenemos ya el plan de igualdad en marcha y tenemos esa comisión de negociación, pues podemos aprovechar y hacerlo directamente, ¿vale? Bueno, lo que establece la ley orgánica: se prohíbe el acoso sexual y razón de sexo, define lo que son situaciones discriminatorias, lo considera una discriminación directa, ¿vale? No indirecta, directa, ¿vale? Otro de las características: indemnidad frente a represalia, es decir, la persona que denuncie o que actúe como testigo, pues va a tener protección frente a posibles represalias por parte de la empresa. Y un tema muy importante es la inversión de la carga de la prueba, es decir, esa persona o esa supuesta persona acosada, ¿vale? Cuando denuncia, es la empresa la que tiene que probar no que no se ha producido un acto discriminatorio, sino lo que tiene que probar es que lo que hizo, ¿vale? Esa medida o esa actuación que hizo la empresa estaba conforme a ley. ¿Me explico? Un ejemplo que hemos visto antes, ¿no? Por razón de sexo, por ejemplo. Oye, pues yo a esta persona no la promociono, ¿vale? Y he ido poniéndole, o la persona víctima entiende que la empresa le ha ido poniendo trabas para que no promocione, ¿vale? Y de buenas a primeras, pues nos encontramos con una posible denuncia por parte de esa persona porque ha promocionado otra, ¿vale? Entonces, si esa persona nos pone una denuncia, ¿vale? La empresa no tiene que demostrar que no ha sido así, ¿no? La empresa lo que tiene que demostrar es que a la persona que promocionó en su momento, ¿vale? Ha promocionado ella por este motivo. Y entonces será, en su momento, si tenemos una denuncia ante lo social, pues tendremos que demostrar que verdaderamente hemos actuado conforme a ley y no desde un punto de vista discriminatorio hacia la otra persona, ¿vale? Bueno, ya la definición la hemos visto, ¿vale? Antes, que sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, ¿vale? Constituye acoso por razón de acoso sexual o por razón de sexo posteriormente, ¿vale? Las conductas inapropiadas, tal. Fijaros que aquí hay un tema, ¿vale? Que no se aplica al principio, ¿no? No bis in idem, que lo que significa es que independientemente del cauce que se siga desde un ámbito social, desde un ámbito laboral, si se considera que es una falta, un delito penal, ¿vale? Van a ir por ambos sitios. Entonces, la empresa actuará de una manera y penalmente pues, se podrá actuar de otra forma, ¿vale? En función de la gravedad. Hay muchísimas veces porque es una falta desde un punto de vista social que estará definida dentro de lo que es las infracciones con las correspondientes sanciones, quizás a lo mejor en el convenio colectivo o que se establezca en el mismo protocolo, y a lo mejor es una falta. Suspensión de empleo y sueldo 15 días, ¿vale? Pero a lo mejor no da pie a una actuación por lo penal, ¿vale? Como decía antes también, discriminatorio, el acoso sexual y razón de sexo, discriminación directa, ¿vale? Y ya después entramos también en lo que es el contenido que nos dice el Real Decreto que se publicó el año pasado, en el año 2020, el 901, ¿vale? Donde nos dice, bueno, pues qué contenido mínimo tiene que tener, nos decía, los planes de igualdad
y también lo que son los protocolos, ¿vale? Entonces, nos va a decir aquí cuál es o qué es lo que no podemos nosotros dejar de lado, ¿vale? Entonces, nos va a decir, bueno, los procedimientos y medidas de sensibilización, prevención, detección y actuación contra el acoso. Es decir, me dice, oye, todo esto lo tenéis que tener previsto. El procedimiento de actuación frente a tal tipo de acoso, como decía, que tiene que formar parte del plan de igualdad, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos dice, oye, pues tiene que haber una declaración de principios, el procedimiento de actuación y hay que identificación de las medidas reactivas frente al acoso, ¿vale? Y el régimen disciplinario, ¿vale? Después, además los procedimientos de actuación tienen que responder a los siguientes principios. La prevención, confidencialidad, respeto a la presunción de inocencia de la supuesta persona acosadora. Ojo, el tema de la presunción de inocencia, a diferencia de otros ámbitos jurídicos, en el ámbito laboral, eso no quita de que se puedan llevar a cabo medidas cautelares, ¿vale? Y a lo mejor nosotros vamos a saber si se ha cometido una infracción o no por parte de la supuesta persona acosadora, pero previamente, a lo mejor en función de la posible gravedad de los hechos, ¿vale? Pues a lo mejor tengamos que tomar medidas cautelares, ¿vale? Entonces, usted podrá ser inocente, pero hasta que esto no veamos cómo se desarrolla, a lo mejor yo tengo que tomar alguna medida, ¿vale? Obviamente que no perjudique de manera, bueno, habrá que verlo, ¿no? Porque cada caso es un mundo, o sea, no hay dos casos iguales, pero que a lo mejor dice, oye, te han puesto una denuncia a una persona porque dice que es un acoso sexual y bueno, y nada más empezar estamos viendo que hay una serie de indicios que, oye, pues que parece ser que sí. Hemos tenido incluso algunas entrevistas o algunos interrogatorios, algún posible testigo y nos dice que ha visto algo extraño y tal. Bueno, pues entonces a lo mejor la empresa puede tomar una medida cautelar como es apartar a estas dos personas, ¿vale? Oye, pues te cambio de turno, ¿vale? Y ya después veremos a ver qué ha pasado con todo esto, qué consecuencias son las que tiene, pero mientras tanto tomamos algunas actuaciones para evitar males mayores, ¿vale? Bueno, la prohibición de represalias, obviamente tiene que ser un procedimiento diligente y rápido, no podemos eternizarlo y tenemos que garantizar los derechos laborales de las personas, de las víctimas, ¿vale? Como decía antes, se tiene que negociar con la representación legal de los trabajadores. Bien, también os comenté antes que el convenio 190 de la OIT pues nos establece, ¿vale?, que esto está pendiente de ratificar por España, pues que obviamente siempre pensamos que, bueno, esto es una situación que se tiene que dar en la empresa, no solamente en el lugar de trabajo, ¿vale? Nos establece una serie de situaciones en las que también se va a considerar una situación laboral. Bueno, pues aparte del lugar de trabajo, ¿vale? Aquí establece dónde se paga el trabajador, dónde toma su descanso, dónde come, es decir, vamos a pensar siempre que esto está pensado también muchas veces para las empresas grandes y que tengan comedor, que tengan vestuario, que tengan en algunas ocasiones gimnasios, salas de relax, en los desplazamientos, viajes, eventos que realice la empresa, ¿vale? O sesiones de formación. También dentro de lo que es el tema de los medios tecnológicos, ¿vale? No solamente estoy en mi puesto de trabajo, sino que estoy acosando a una persona vía redes sociales, WhatsApp, Telegram, etcétera, ¿vale? En el alojamiento que puedan proporcionarle al empleador y en los trayectos, ¿vale? In itinere, ¿vale? Eso en cuanto a lo que es la OIT y lo que era el 901, ¿vale? Y después también, que esto creo que ha sido un poco lo que está ahora, y perdonadme la expresión, levantando digamos un poco la inquietud por los protocolos de acoso, es, como os decía antes, que la Inspección de Trabajo ha sacado, digamos, ahora mismo también unas normas de actuación, ¿vale?, relacionados con los riesgos psicosociales. Entonces, claro, los riesgos psicosociales forman parte de las 4 especialidades de la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Entonces, al sacar esto, pues ahora los servicios de prevención están diciendo, aquí tenemos cabida, nos metemos porque esto es obligatorio, que ya era obligatorio, ¿vale?
pero como ahora parece que la Inspección de Trabajo va a empezar a mirar esto con más detenimiento, pues entonces estamos viendo la oportunidad de coger y hacerlo. Como empresa que nos dedicamos a este tipo de proyectos, obviamente, que lo haga quien lo quiera hacer, pero ojo con lo siguiente. Hay algunas empresas que me consta que están diciendo, oye, vamos a dar la formación riesgos psicosociales y cumples con lo establecido en la necesidad de tener el protocolo. No. Esto es como no sé, me invento. Bueno, incluso el tema de la prevención. Oye, si haces el curso de prevención de riesgos laborales, cumples con la norma. No, cumples con la norma en una parte. O la LOPD. Te doy el curso de formación y cumple. No, no. Tú después tienes que tener el trabajo hecho. Si tú le das formación a los trabajadores en cuanto a prevención de riesgos laborales en términos generales, pero tú no haces tu evaluación, estás incumpliendo. Si tú le das la formación a los trabajadores en LOPD, pero tú no haces los protocolos, procedimientos para la LOPD, tú estás incumpliendo. Pues esto es exactamente igual. Es cierto que los servicios de prevención ahora mismo aquí van a tener un protagonismo importante. ¿Por qué? Porque tienen que meterse a evaluar, y creo que hasta ahora no lo han hecho con bastante profundidad, pero ahora sí se van a tener que meter, ¿vale? Porque va a formar parte de lo que previsiblemente la Inspección de Trabajo va a requerir, ¿vale? Además del protocolo, pues oye, ¿esto está evaluado? Sí. Y pensemos que, bueno, que es una inspección de oficio, pero tenemos que pensar siempre también que puede que haya algún caso, alguna situación grave o muy grave, y como no lo tengamos evaluado, la responsabilidad de la empresa, ¿vale? Como señalo aquí, un acoso en el ámbito laboral es una contingencia profesional, ¿vale? Y por tanto se califica como tal, al igual que un accidente de trabajo. Por lo tanto, si no hacemos la evaluación, implica una sanción por la LISA en materia de prevención con recargo de prestaciones, ¿vale? Al igual que si no hemos hecho el tema de la evaluación, ¿vale? Normalmente no conocemos a lo mejor casos muy graves, sobre todo en las pequeñas empresas, porque normalmente se solventan o se solucionan de manera muy directa, pero pensemos que hay algunas empresas donde hay víctimas que llevan sufriendo temas de acoso durante muchísimo tiempo o empiezan a sufrirlo y tal, y ahora con esto quien no lo tenga y como una víctima, una supuesta víctima quiera denunciar y no esté establecido y se vaya a Inspección de Trabajo directamente, cuidado, porque el mero hecho de no tener el protocolo ya es sancionable, pero si además se inicia un procedimiento de inspección y detectan que hay casos de acoso, discriminación, etcétera, etcétera, pues obviamente es un agravante para que la sanción se incremente, ¿vale? Bueno, aquí lo que nos va a decir es el contenido del protocolo, bueno, que tenemos que identificar qué es el protocolo, referencia normativa, cuál es la motivación por lo cual la empresa lo va haciendo, es un poco, vamos a decir, un poco más formal, el compromiso, la declaración de la empresa, por qué se necesita abordar, ¿vale? La constitución de la Comisión de Igualdad y Acoso y el ámbito de aplicación. Después la definición de los distintos tipos de acoso. Ojo, no hay un protocolo de acoso fijo, ¿vale? Las empresas lo tienen que adaptar, tiene que ser un protocolo para cada empresa, es como un traje a medida. Es cierto que habrán algunas partes que de una empresa puedan servir a otra, sobre todo quizás a lo mejor del mismo sector, pero hay que ver cada situación y cada empresa en concreto, ¿vale? Yo estoy viendo en algunas ocasiones que esto es un copia-pega y eso no es así. Esto es un contenido y una norma laboral, social, y los que nos dedicamos a esto tenemos que ver en qué situación está esa empresa, cuál es el sector, qué convenio colectivo de aplicación tiene la empresa, qué normas son las que le rigen, y tenemos que además conocer la situación y las características de la empresa para adaptarla precisamente a cada una de ellas. No es lo mismo una empresa de 15 trabajadores que una empresa de 45. ¿Por qué? Porque a lo mejor una de 15 pues no tiene a lo mejor ni departamentos establecidos, ¿vale?
a lo mejor una de 45, 50, 60, 80, pues ya empieza a tener una organización totalmente distinta. Tiene a lo mejor un responsable de tal departamento, tiene otro, ¿vale? Y entonces, claro, también quienes forman parte de estas comisiones o quienes forman parte de estos procesos de negociación también tienen responsabilidades, ¿vale? Entonces, cuidado con lo que estamos haciendo. Que el copia-pega, quizás a lo mejor, no sé, en un momento dado, una inspección de trabajo se lo echa a lo alto de la mesa y le sirve, pero como tengamos un caso de denuncia y después se empiece a, como se dice vulgarmente, a expurgar qué es lo que hay, nos podemos encontrar con que estamos incumpliendo, aunque tengamos papeles, ¿vale? Bueno, el procedimiento de investigación tenemos que establecerlo, ¿vale? La comisión de instrucción, un mediador, instructor y la dirección, ¿vale? De la empresa. El régimen disciplinario, bueno, y la finalización del procedimiento, ¿vale? ¿Cómo quedaría? También comentaros que, bueno, como decimos, la obligatoriedad es un tema de acoso por razón de sexo, ¿vale? O protocolo de acoso sexual. Si tenemos a lo mejor oportunidad, pues podemos extender el protocolo a otro tipo de acoso, lo que hemos visto antes, ¿vale? Pues vamos a establecer cómo funcionar o vamos a identificar acoso laboral en términos generales, acoso discriminatorio, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo podemos coger y negociar. Fijaros también que, como os decía antes, la diferencia entre tener representación legal de los trabajadores y no, o no, mejor dicho, es que si no tenemos un protocolo negociado, ¿vale? En aquello que no esté establecido legalmente, como es el protocolo de acoso por razón de sexo o sexual, si yo quiero establecer un régimen disciplinario dentro de la empresa por cualquier actuación que no sea calificada como tal como acoso, ¿no? En esos términos. Si no está negociado, no vamos a poder aplicar el régimen disciplinario, ¿vale? Es decir, si yo tengo la RLT y negocio con ellos que ante una situación X no sé, de un supuesto acoso por razón de edad, como he dicho antes, pues eso sería motivo de una sanción de carácter tal. Si no lo tenemos negociado, no lo vamos a poder aplicar, ¿vale? Porque no entra a formar parte de la normativa laboral. Después, si no lo tenemos así, nos iremos a lo que diga el convenio colectivo o lo que diga el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Transgresión de la buena fe contractual, etcétera, etcétera, ¿vale? Abuso de la confianza, ¿vale? Para poder coger y tomar las medidas disciplinarias oportunas. Pero si lo tenemos establecido, mucho mejor, ¿vale? Bueno, y la metodología, bueno, pues no deja de ser un procedimiento que está establecido, donde vamos a formalizar el protocolo, tenemos que hacer unas campañas de sensibilización y realizar las acciones formativas. En cuanto a las acciones formativas, fijaros que verdaderamente la ley no establece que tú tengas que formar a toda la plantilla sobre esta materia, sí a la comisión de negociación, pero a la plantilla lo que te están diciendo es, oiga usted, hágale saber que existe un protocolo, se lo da y le comunica cuáles son las actuaciones que tendría que llevar a cabo si se encontrase ante una situación de supuesto acoso, ¿vale? Los agentes que intervienen, bueno, el instructor, instructora, que son quienes realizan las investigaciones, y aquí sí que es muy importante tener en consideración lo siguiente. La persona que realiza la investigación no debe tener relación alguna con la persona denunciante o denunciada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si no somos imparciales y dices, oye, yo soy una empresa que tengo a 15 personas en plantilla y yo voy a establecer que mi canal de denuncia es un propio correo interno y que le va a llegar a el director o directora de la empresa, ¿vale? Verdaderamente imparcial no va a ser, ¿vale? Porque, entre otras cosas, que a lo mejor puede ser esa misma persona la que podría ser víctima de la denuncia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se está realizando? Pues se están estableciendo determinados procedimientos de canales de denuncia externos a las empresas para que cuando salte una denuncia sean personas o profesionales externos quienes lleven a cabo las labores de investigación, ¿vale? Porque, claro, nosotros no podemos ser juez y parte, ¿vale?
si tenemos una empresa donde existe un comité, una comisión de igualdad, ¿vale? Quizás a lo mejor esa comisión sí que podría ser quien tramite o quien ponga en marcha el procedimiento de tramitación de denuncia, ¿vale? Pero claro, una comisión de igualdad, en principio, está conformada por más de una persona, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ya se tienen más puntos de mira, incluso de vista, e incluso se puede establecer en la misma comisión cómo se va a llevar a cabo ese procedimiento de investigación, ¿vale? Como decía, ¿en qué consiste el procedimiento de investigación? ¿Vale? Puede ser interno o externo, depende de la empresa. Se activa el protocolo, se analiza los posibles indicios, se siguen unos procedimientos que están establecidos, entrevistas, ver la documentación, ver si se tiene la evaluación de riesgos psicosociales, ¿vale? Ver qué posibles actuaciones preventivas se realizan, se emite un informe, se notifica obviamente a las partes, ¿vale? Puede ser que incluso la denuncia no la ponga la persona directamente afectada, la ponga una tercera persona, entonces hay que contar con su consentimiento, ¿vale? Y puede ser que no lo dé, ¿vale? La adopción de las medidas, que puedan ser correctoras, reparadoras o disciplinarias, bueno, y se debería hacer un seguimiento y una evaluación para, si han habido casos en los que no ha funcionado o el protocolo se puede mejorar, pues poner a cabo las medidas oportunas, ¿vale? El otro día comentando también, bueno, hablando de una persona y estábamos comentando, no sé si conocéis el caso Ibeco, de la chica aquella que estuvieron mandándose entre toda la plantilla, vídeos de carácter sexual y tal, y la chica pues al cabo de no sé cuánto tiempo pues cogió y se suicidó, ¿vale? En ese caso en concreto existían unos protocolos, pero no se llevaron a cabo, ¿vale? O cuando se llevaron a cabo era ya demasiado tarde, ¿vale? Y aquello pues fíjate, acabó con el suicidio de una persona por la situación de acoso que sufrió, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos pues bueno, lo que son los procedimientos de investigación, ¿vale? Tenemos un procedimiento informal, esto está establecido desde un punto de vista de la OIT, ¿vale? Y bueno, esto no lo ampara para los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, pero claro, como decía, primero tenemos que intentar averiguar de qué se trata, ¿vale? Entonces, lo primero es, se recibe la denuncia, valoramos, ¿vale? Inicialmente, si es una conducta que no es acoso, o sí, ¿vale? Y en función de eso, bueno, pues se convoca a la parte denunciante, a la parte denunciada, es decir, se le explica, digamos, cuál es la situación y a lo mejor todo esto queda en, oye, pues mira, ha habido una situación, vamos a decir, desagradable, que no se debería de haber dado y tal, y queda en una solución, vamos a decir, entre comillas, amistosa, ¿vale? Vale, mira, que esto no lo podemos hacer más, que esto no se hace más, mira, que me está mandando constantemente en WhatsApp con cosas de bromas y yo no quiero quiero que me dejen en paz, no sé qué, oye, pues mira, ya está, ¿sabes? O sea, que es una situación que a lo mejor no requiere mayor complicaciones, vamos a decir. Y en caso de que no se esté conforme, pues nos vamos a un procedimiento formal, donde, bueno, pues aquí la comisión de investigación, ¿vale? Las personas que se dediquen al tema de investigación, pues empiezan el procedimiento, se solicita el informe al servicio de prevención para ver si está evaluada los riesgos psicosociales, se le comunica a la persona acosada, a la persona denunciada, ¿vale? Y se inicia el procedimiento de investigación. Ahí mediante entrevistas, observación, posibles testigos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos haciendo es, incluso cuando termina todo lo que es digamos, un poco el proceso de investigación, de nuevo se convocan a las partes y se considera o no se considera una situación de acoso y en función de eso, pues la persona que vaya a realizar este procedimiento de investigación, pues emitirá un informe, ¿vale? Pondrá por medio una serie de recomendaciones en función del tipo de empresa o de la situación de la empresa que sea y la empresa es la que tiene que actuar. Si, como decía antes, si independientemente de esta situación dentro del ámbito laboral, también nos vamos al ámbito de lo penal, ¿vale? La empresa acaba donde acaba, ¿vale? Y desde un punto de vista penal, pues ya serán los jueces correspondientes quienes actúen, ¿vale?
Bueno, y después, como decía, si resolvemos si hay acoso o no hay acoso, pues tendremos que tomar las medidas disciplinarias oportunas, si podemos corregir algo, de reeducar y también de protección a la víctima, ¿vale? Como decía antes, ¿no? Esas posibles medidas cautelares, pues a lo mejor en el caso este que decimos de Iveco, pues si llega a funcionar el protocolo correctamente, pues desde un punto de vista teórico, habrá que ver qué es lo que pasó en la práctica, pues a lo mejor a esa persona habría que haberla apartado, haber tenido el apoyo por los expertos oportunos en temas psicológicos, haber hecho todo lo posible porque esos vídeos no se difundiesen más, habría que. El hecho es que no se hizo y acabó como acabó la cosa, ¿vale? Bueno, esto es lo que decía, la posible adopción de medidas, ¿vale? Y bueno, y el expediente se cierra, bueno, si no existe acoso, bueno, pues habrá que ver también incluso si la persona que ha denunciado estaba actuando de mala fe, ¿vale? Porque esto es lo típico también. Pongo una denuncia y lo estoy haciendo con la intención de dañar yo a esa persona denunciada, ¿vale? Y después a lo mejor se puede entender que verdaderamente no ha habido nada y que incluso se ha querido manchar un poco el nombre de esa posible persona. Sobre todo las empresas pymes o medianas que se conocen entre todos y queda totalmente señalado. Y esto como todo, si se le ha acusado, dicho eso de calumnia, que algo queda, ¿no? Entonces a lo mejor, oye, has actuado de mala fe, pues entonces a lo mejor también se te puede dar la vuelta a la situación y que seas tú la que tengas alguna medida disciplinaria en contra, ¿vale? Y si existe acoso, bueno, pues lo que hemos comentado, tomar las medidas oportunas, ¿vale? Proteger a la víctima y, bueno, y ver qué es lo que se hace con la persona que ha sido la que ha provocado ese acoso. Y por último, comentar, bueno, pues que dentro de lo que es la LISO existen multitud de situaciones que podríamos tener las empresas como tipificadoras de infracción, ¿vale? Pero básicamente el no contar con un protocolo de acoso, pues en función de si la inspección de trabajo nos lo califica leve, grave, muy grave, estamos hablando de una sanción administrativa grave, ¿vale? Y en función de si es mínimo, medio o máximo, las cuantías pueden ser desde 626 a 6.250. Esto es lo que os digo. Yo puedo tener un protocolo de acoso porque he cogido un ejemplo, lo he plasmado y lo he puesto lo alto de la mesa y lo tengo ahí, pero ni lo he comunicado a la plantilla, ni he establecido los canales de denuncia. Si he tenido una denuncia, no he puesto en marcha el procedimiento oportuno. Es decir, lo tengo porque lo tengo, igual que la prevención de riesgos laborales. Sí, tengo la evaluación. ¿Pero qué has hecho? Porque aquí el servicio de prevención te ha dicho que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. ¿Lo has hecho? No. Pues igualmente es constitutivo de una posible sanción, ¿vale? Y por mi parte, pues lo que es el contenido lo he terminado. Ya, si tenéis alguna duda, creo que he ido bastante rápido porque, bueno, el contenido un poquito eran bastante transparencia. Y voy rápido y después si alguien se queda con alguna duda, pues me hacéis las preguntas que queráis. Javier, muchas gracias. Ha sido exacto 60 minutos. Creo que, si no recuerdo mal, miré la pantalla y eran las 9:37, son las 10:37. Así que, bueno. Lo tengo medido, ¿no? Sí, has dado el play, ¿no? En verdad no estás ahí. Esto es grabado, bueno. Isa, esto es grabado. Bueno, de hecho se está grabando, que no lo he comentado al principio, y se va a mandar a todos los centros, porque, bueno, sí es verdad que es un mes complicado y que muchos centros pues decían que, bueno, que ya como saben que se puede adquirir, se puede llegar a la información de forma diferida, pues bueno, utilizan los fines de semana, fuera de horario, esa hora así menos intensa que a lo mejor hoy jueves a las 9:30 para poder ver la ponencia. Por mi parte no tengo nada. Muchísimas gracias, Javier. Si alguno de los asistentes quieren preguntar algo, nada más que tienen que activar su vídeo, su audio, estamos en familia. Bueno, yo creo que ha quedado muy clarificado, como bien ha dicho Javier, ha explicado todo. Una hora intensiva de aclaraciones de esta normativa y de cómo hacerlo bien. Y yo creo, bueno, que lo que tenemos que darle transposición a cada una de nuestras empresas, a nuestro ámbito empresarial, que cada uno tiene una tipología de empresa distinta, de micro, pyme a
a gran empresa y obviamente no es el mismo enfoque de un plan antiocoso de una empresa de 4 trabajadores de una empresa de 100 trabajadores. Como bien has dicho tú el caso de Iveco, pues bueno, eso para mí es de lo más grave que a nivel social se ha vivido con un tema de acoso laboral a una compañera. Así que bueno, yo creo que no es un tema de obviar, o sea, creo que es importante y que entiendo que después cuando hagan el seguimiento los inspectores de trabajo, pues enfocarán determinadas conductas laborales. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, que ha quedado muy claro tu posición, Javi. Agradeceros siempre a José Ángel y a ti la buena disposición que tenéis. Yo creo que también a los asistentes, que me complica, como ha dicho Isabel, que también estéis aquí esta hora. Y agradeceros a todos la compañía esta mañana. Nada más. Gracias a vosotras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias. Gracias, buenos días.